actitud, reciba la palabra con mansedumbre. Abre la Biblia, ojalá note, ojalá sea esta experiencia de mucho aprendizaje esta mañana para todos nosotros. A mí me ha llamado la atención de que el Señor, cuando habló de los sucesos finales de Mateo 24, en la profecía del fin de todo, hay un énfasis muy fuerte sobre los falsos maestros. Y eso también lo hace Pedro. Dice que vendrán falsos maestros que harán mercadería de ustedes. Y van a engañar a muchos. Pablo mismo alertó que al final de los tiempos se iban a levantar contadores de fábulas. Y uno dice, ¿por qué se alerta tanto en la Escritura que al final de los tiempos esto iba a suceder? Porque esto es un asunto de la eternidad. Aquí se está jugando el destino eterno de nosotros. Y Satanás lo sabe muy bien. Y como dice Apocalipsis, que a él le queda poco tiempo. Entonces, él sabe dónde mandar toda su artillería y es arrastrar a muchos al infierno. Y qué mejor forma que es a través de sectas, de falsos maestros y engañadores. Entonces, es tan importante reflexionar sobre estos temas porque así como hablamos de estar alerta frente al final de los tiempos y lo que está sucediendo y la necesidad de conocer los tiempos, así como tenemos que interpretar los tiempos de hoy a la luz de la Escritura, en términos de las guerras, el hambre, las pestes y todo lo que está en Apocalipsis y lo que el Señor nos alerta, pues también tenemos que estar alerta frente a los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Esta reflexión la he titulado El celo por la sana enseñanza. Pablo escribe a la comunidad de los Corintios y es una carta apologética que él hace para defender su ministerio, pero también para defender el rebaño. Pablo tiene celo por el rebaño y está preocupado por esta cantidad de encantadores, cantidad de falsos maestros que se han metido dentro de la iglesia y los están engañando. Entonces, Pablo, en su defensa de su ministerio y de la doctrina, en 2 Corintios es una lectura extensa pero fascinante para que la hagamos todos juntos ahí. Pablo dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu al que habéis recibido, u otro evangelio al que habéis aceptado, le dicen, ustedes lo toleran. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fuisteis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado otras iglesias, he recibido salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me he guardado y me guardaré de seros gravosos.
por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en la región de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquello en que se glorían sean humillados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como una en locura, con esta confianza de gloriarme. Pues que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero que lo que otro haga osadía, como locura también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos abundantes, en azotes, y habla de todo lo que él ha vivido por el Evangelio. Pablo entonces está defendiendo su ministerio. A Pablo lo cuestionan su enseñanza, le cuestionan su integridad en la parte financiera. A Pablo lo tratan de loco en varias ocasiones acá. Está mencionando que lo están tratando de loco. Uno se impresiona cómo estas personas no fueron valoradas en su época. Uno que no daría por tener un maestro como Pablo. Pero en aquella época no lo valoraron. Tuvo que pasar muchos años para que llegaran a valorar a semejante maestro como Pablo. Escribió un cuarto del Nuevo Testamento. Bueno, pasó con Jesús también. No fue valorado. Tuvo que pasar mucho tiempo para que las cartas y se formara la iglesia y todo lo que sucedió más adelante para que fuera valorados. Hoy en día los buenos maestros, los buenos predicadores no son valorados, y muchos de los buenos profetas los apedrean y los matan. Esa es la tristeza que sucede en el mundo evangélico. Pablo está hablando que él cela a la iglesia, los cela a ellos, y en su apología, en su defensa, esto es lo que él hace, expresar su celo. Pero cuando usted ve el celo aquí de Pablo, dice, yo los celo a Dios porque los he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hoy el celo por la iglesia y diríamos, por el rebaño, se ha interpretado mal. Hemos tenido un celo equivocado. Es el celo del fanatismo y el sectarismo. Es el celo que tienen algunos pastores de creer que la única y verdadera iglesia es la mía y que todos los demás son equivocados. Es el celo equivocado que algunos pastores se adueñan del rebaño y parece que toman propiedad de las ovejas. Son dueños de ellos. Y es más, si se les va el rebaño de su iglesia, los maldicen. ¿Por qué? Porque se salieron de su cobertura, de su propiedad que ellos tenían. Esto es un fanatismo tipo musulmanes, como muchos radicales, y por eso muchas de las grandes persecuciones que se han dado en la iglesia es por un celo, más bien por el sectarismo, un celo no por la doctrina, no por la pureza de la doctrina, sino celo por la denominación, celo por la institución,
celo por el edificio, celo porque ese es el rebaño que me garantiza mi supervivencia económica, o me da imagen, o me da púlpito, o lo que sea. Pero eso es un celo totalmente equivocado. Cuando los discípulos querían tener ese sectarismo y querían expresar ese celo equivocado, le dijeron al Señor que habían encontrado unos que no eran de los nuestros, y se los prohibimos lo que estaban haciendo. Imagínense, ellos pensaban que Jesús les iba a decir: así debe ser, hay que guardar el, el grupo selecto, los únicos que vamos para el cielo, y hay de los que se salgan de mi grupo y de los que se salgan de nuestra cobertura. Lo que Jesús les dice es: estaban haciendo algo contra mí, estaban predicando un evangelio equivocado. No, pues la verdad, la doctrina estaba bien. Entonces dijo: no se los impida, no se los impida. Entonces, en Jesús no se dio ese sectarismo. Jesús no fue un cruzado que armó los discípulos para ir a rescatar por el celo de una institución, de una ciudad, como surgieron las cruzadas a partir del año 1000. Entonces, lo que Pablo está hablando acá es un celo doctrinal. Pablo dice que él los ha desposado para presentarlos a Cristo como una virgen pura. Es el cuidado de un padre porque su hija se mantenga pura e íntegra y llevarla al matrimonio. Pero aquí la pureza y la integridad no está haciendo necesariamente referencia a una pureza sexual, sino que está haciendo referencia a la integridad bíblica. El adulterio en la Escritura hace referencia más que todo en el Antiguo Testamento a la idolatría, al desviar su corazón y buscar las sectas, las doctrinas de demonios. Eso es lo que habla Oseas. Cuando habla de la figura del matrimonio, el Señor la utiliza para hablar cómo el pueblo de Israel se ha prostituido con falsas enseñanzas, con falsos maestros. Entonces lo que Pablo tiene aquí, celo, y toda la exposición que hace en su defensa en Corintios es un celo por la doctrina. Pablo aquí no está agarrado aquí porque son chismosos, que porque tienen unos problemas internos de conducta, de comportamientos. Su mayor celo y preocupación es por lo que está sucediendo, por la falsa enseñanza. Y como decía, muchos de los pastores hoy en día están más preocupados por el edificio, por la gente que tienen, pero poco por la doctrina, poco por la enseñanza. Y la gente que está ahí asistiendo, les impresiona más el show, el espectáculo, los edificios, las cosas que tienen, y no la enseñanza. Entonces es como lo que siempre mencionaba, cuando la gente sale de esos grandes espectáculos religiosos y salen emocionados, electrizados, se cayeron, pasó de todo, pero uno les pregunta: ¿y qué enseñaron? No, ya ni necesidad de Biblia necesitamos, porque la presencia de Dios era tan fuerte que ya ni necesitamos de enseñanza, porque Dios ahí está moviéndose. Y están totalmente equivocados. No hay conocimiento en medio del pueblo de Dios, en medio de muchos. Entonces, ¿cuál era el temor de Pablo? El temor de Pablo era que como la serpiente, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo trae a colación el Génesis, la tragedia del ser humano, de donde arrancó toda nuestra gran tragedia. La gran tragedia arrancó porque Eva se dejó engañar. Satanás, en su sutileza, en su astucia, entró y cuestionó la palabra. Con que Dios os ha dicho,
Él dijo, pues no es así. Y, y le abrió los ojos. El gran problema de todos nosotros, por el cual vienen las sectas y las herejías, es que cuando dejamos de escuchar la voz del Señor, dejamos de escuchar la palabra y empezamos a escuchar voces extrañas, falsos consejeros, gente utilizada por el mismo demonio, con enseñanzas equivocadas que distorsionan la verdad, que dan un evangelio distorsionado y predican una verdad a medias. Y la sutileza de Satanás fue, no escuche, pero vea. Y vea, y entró la codicia. Y dijo, podemos ser poderosos, podemos ser como Dios, podemos tener acceso al poder. Y eso es lo que ha sucedido hoy en día con muchos de los pastores y líderes y falsos maestros. Es que ya no apelan a lo que escuchan, sino a lo que ven. Ven edificios, ven carros, ven dinero, ven luces, ven poder, ven todo lo que esto representa en el mundo religioso. Y eso ha sido parte de la astucia y de la mentira del diablo. Vean todo lo que esto puede representar para tu vida. Fama, gloria y poder. Y entró la avaricia, entró la codicia. Entonces Pablo está preocupado porque la serpiente entra en una forma muy sigilosa. La serpiente es astuta y apela a la mente, apela a los sentidos, pero ante todo apela a la parte sensorial, a lo que se ve, y no tanto a la razón. Entonces, Pablo está preocupado de que los sentidos sean desviados. ¿Y cuántas personas hoy en día se han dejado engañar por el diablo? Con mentiras a medias, unas mentiras disfrazadas, y así como Satanás cuestionó la verdad, hoy en día hay cantidad de gente que ya no cree la verdad, cuestiona la verdad y dan verdad a medias. Textos fuera de contextos, y hoy en día esto está lleno de una cantidad de mercaderes. ¿Cuál es la gran preocupación que Pablo tenía con esta comunidad? De que se dejaran desviar, engañar y que cayeran en manos de todos estos falsos maestros. Versículo 13 dice, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Pablo está preocupado por este auge que ya pasaba en la iglesia, de esos falsos ungidos, y que también hacían milagros y también echaban fuera demonios, y hacían cosas espectaculares y estaban impresionando a la comunidad. Y Pablo los denuncia y les dice, estos son agentes del diablo, se disfrazan como ángeles de luz, falsos apóstoles, falsos maestros, engañados por el mismo demonio, usados por el mismo demonio para traer destrucción. A mí me preocupa tantas comunidades y personas y cristianos que están siendo, que les dan cobertura a estos falsos maestros, que son mercaderes del evangelio, que están buscando es poder y dinero, pues están buscando toda esta cantidad de cosas que nos habla la escritura. Es que les están dando una cobertura a estas personas, y esto es una cobertura que no edifica, sino que destruye. Pablo les dijo a ellos en el capítulo 10, versículo 8, porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, y no me avergonzaré. Pablo le dice, yo tengo una autoridad espiritual, pero que es para edificar y no para ruina.
Cuando una persona está bajo una cobertura espiritual de un falso maestro, de un falso apóstol, de un mercader del reino, de un asalariado, de una persona que se disfraza como ángel de luz para engañar y explotar el rebaño, estas personas terminan no siendo edificadas, sino arruinadas. Y por eso muchos de ellos terminan enfermos, terminan arruinados en sus vidas, en su vida espiritual, terminan con problemas serios espirituales. Se abren la puerta a los demonios, porque cuando usted escucha a un falso maestro, cuando usted está bajo una cobertura espiritual equivocada, está bajo una sombrilla diabólica. Y Satanás nunca puede bendecir. Satanás arruina, enferma, acaba con las personas. En lugar de edificarlos, de levantar proyectos, de levantar sus vidas, de fortalecer su fe en todas las áreas de su vida, de catapultarlos, lo que hace es hundirlos y destruirlos. Así que pilas, cuidado. ¿Cuál es su cobertura? ¿A quién escucha? ¿A quién sigue? ¿En qué lugar usted está metido? ¿Y qué enseñanzas usted está recibiendo? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta comunidad y lo que Pablo está preocupado y que pasa con muchos cristianos? Es que toleran todo. Pablo dice, versículo 4, porque si viene alguno predicando otro Jesús, del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio al que habéis aceptado, lo toleráis. Dice, ¿cómo es posible, Pablo? Dice, venga, ¿cómo es que ustedes son pasivos? ¿Cómo es que ustedes se aguantan, se callan? Miren el versículo 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno les da bofetada. Dice, ¿cómo es posible que ustedes toleren todo esto? Y Pablo no toleraba. Y los apóstoles, ellos veían los falsos maestros y de una vez los denunciaban, los trataban de perros, y hay que sacarlos, estos falsos maestros, estos explotadores y mercaderes del reino, que los están explotando, que les dicen pacten y siempre, les quitan las casas, les quitan las tierras, les quitan las motos, les quitan todo. Son mercaderes. Y dice, Pablo dice, los toleran. Si los tienen esclavizados, oprimidos, no son libres, los toleran. Y en lugar de levantar la voz y decir a estos sinvergüenzas hay que sacarlos, que están explotando y robando el rebaño, que están engañando y van a mandar la gente al infierno. Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes toleren? Y lo triste es que al buen maestro lo sacan y le dan piedra, como Pablo dijo, hay de ustedes que matan y asesinan y apedrean a los profetas. Pero los falsos, como los fariseos y todos esos hipócritas que los tenían vueltos nada y esclavizados con todas esas leyes, los toleraban. ¿Por qué sucede esto? Yo pienso que mucho básicamente es falta de discernimiento espiritual, falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es la persona que dejó entrar la culebra. No tuvo la capacidad de discernir, de ver lo que estaban hablando, de ver la enseñanza que estaba dando y decir, momentico, ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son las herejías que este tipo está diciendo? Esto nos puede llevar a un abismo, nos puede hundir. En la iglesia primitiva hubo celo y más adelante se levantaron los apologetas que defendían la iglesia de las herejías tremendas que se empezaron a levantar y la defendieron. Y gracias a Dios por esos apologetas, esos defensores de la fe, que hoy nosotros tenemos este libro, tenemos esta palabra. Porque de lo contrario, ¿quién sabe toda la cantidad de herejías que se habían introducido y en qué estaríamos nosotros en esta hora? Bendito el Señor. Pero hoy ya no hay celo. Hoy toleramos lo que sea
Cualquier bárbaro que diga cualquier cosa lo dejamos, estamos metidos en cualquier cosa, impresionados por lo que no debemos impresionar y no saben de que se está jugando su eternidad y su destino final. Ahora, ¿cuál es la defensa que Pablo está presentando? Pablo está presentando una defensa personal. Ustedes saben que los corintios estaban divididos. Estaba el grupo de los que seguían a Apolos y otros que seguían a Pablo. Y esas divisiones siguieron internas y a Pablo llegaron a cuestionar su ministerio, cuestionar su vida y su integridad. Entonces Pablo defiende su ministerio. Y él le dice a ellos, vean señores, pues aunque soy tosco en la palabra, versículo 6, yo no soy el gran elocuente como es Apolos, yo no soy el gran orador, dice, pero no lo soy en el conocimiento. Imagínense Pablo, políglota, un hombre estructurado, formado, que nos escribió un cuarto del Nuevo Testamento, que articuló toda la doctrina del Antiguo Testamento, de la ley, y la puso en Romanos de una forma tan profunda. Dijo, yo no soy un neófito. Y lo triste es que muchos aceptan los neófitos. Cualquier tipo que no tiene ningún conocimiento ni ninguna formación, abrió por ahí cualquier grupo y ya los dejó engañar, no saben ni qué está diciendo este tipo, sin formación bíblica, y son sus maestros. Y Pablo está diciendo, un momentico, yo no soy un neófito, yo tengo conocimiento. Y los que me están cuestionando por la integridad en la economía, yo quiero decirles que no. Yo no abusé de ninguno de ustedes. Yo no he despojado ninguna iglesia y recibiendo salarios. Dice, cuando tuve necesidad, yo no los exploté a ustedes, ni les saqué plata, ni nada. A mí los de Macedonia me hicieron ayuda. Es verdad que Pablo habla de que el obrero es digno de su salario, y cuando Pablo necesitó, otras comunidades le ayudaron y él pudo sostenerse. Cuando tuvo necesidades grandes y no venían ayudas de ningún tipo, Pablo construyó tiendas y todos lo sabemos. Pero Pablo le está diciendo, mira, yo no he sido gravoso a nadie, a ninguno de ustedes. Yo no les he robado la plata, no los he despojado, no les he echado cuento de los pactos y los siembras y esas cosas equivocadas, donde los únicos que se hacen ricos son los pastores. Y son los que se convierten en los dueños de los edificios, de las propiedades, y todo va para ellos en lugar de ser para la comunidad. Pablo está diciendo, yo no he hecho eso. Otra cosa que Pablo defiende es que Pablo le dice, yo los amo. Esos son mis credenciales. Yo los amo, yo me he entregado por ustedes. Más adelante les dice, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién le hacen tropezar y yo no me indigno? Yo he tenido celo por ustedes y los amo. Pero Pablo también habla de que él tiene las credenciales de que ha sufrido por el Evangelio. Él ha sufrido por ellos, ha entregado su vida por el Evangelio. Muy pocos pastores hoy en día, maestros y apóstoles que se dicen que puedan presentarse con estas credenciales, conocimiento, no van detrás de la avaricia, aman al Señor, aman el rebaño y han sufrido por el Evangelio. Estaba comiendo con un amigo en un restaurante cuando le dijeron que venía un gran cantante famosísimo en el mundo y que venía a comer, que le prepararan todo. Y eran como, no sé, había terminado su concierto y era como ya tarde la noche. Entonces prácticamente estaba pidiendo que pararan cocineros, que pararan todo. Y la carta que estaba pidiendo, las exigencias eran tan impresionantes. Las cosas que este hombre tenía que ir a conseguirse, unos tipos de langostinos, unos tipos de cosas, comidas especiales. Que dijo, yo no puedo a esta hora, a las 10:30 de la noche, ¿cómo voy a proveer toda esta carta que este hombre está pidiendo? Entonces yo lo siento, no puedo. Y entonces decidieron entonces no ir.
Y el dueño del restaurante decía, ¿cuál es la humildad de esta gente? ¿Cuáles son la humildad? Le dije, eso no es nada. Piden también unos muchos millones que piden por conciertos de esos. Piden carros especiales, hoteles especiales, piden cosas especiales. Tan lejos estamos de Cristo. No es el Evangelio de Cristo que Pablo predicó desde un principio, de la sana doctrina. No es lo que se ha predicado en los evangelios. Hoy nos hemos distorsionado completamente. Esto se volvió una mercadería, un lugar, una plataforma para llenar vacíos de identidad, de problemas, para explotar los rebaños. Esto es un negocio. Tristemente, parte de todo esto es verdad lo que una senadora, una representante de la Cámara está diciendo, que las iglesias se volvieron fortines electorales y lugares para lucrarse económicamente. Nosotros hemos presentado esa imagen tristemente. ¿Por qué? Porque ya no se predica un evangelio sano, un evangelio como Pablo, los apóstoles, como la primera iglesia, los evangelios y ante todo como Cristo nos enseñó. Así, mi querido hermano, que hágase la pregunta: ¿en qué comunidad estoy metido? ¿Quiénes son mis maestros? ¿Qué cobertura espiritual tengo? Abra los ojos, porque está en juego su destino, su eternidad, su bendición, su cobertura. Dios lo guarde, que su cobertura sea una cobertura diabólica, porque trae ruina, enfermedad, muerte, puertas abiertas a los demonios. Cuida de lo que escucha, tenga discernimiento, no sea un niño fluctuante, conozca la palabra, conozca el texto, abrace la escritura, sea serio en el estudio, en la interpretación de la escritura en sus contextos. Que Dios me ayude a mí también, que predico la palabra, que no me desvíe, que Dios nos guarde a todos nosotros, porque está en destino y en juego nuestra eternidad. Oremos juntos. Señor, yo pido que esta palabra haya llegado a un corazón preparado, haya llegado a alguien que la necesitaba y que tiene que abrir su entendimiento, sus ojos, que tiene que despertar y que si se tiene que levantar y levantar su voz y denunciar, que lo haga. Que tú nos guardes, Señor, de estar bajo una cobertura espiritual equivocada. Pedimos que el Espíritu Santo, esta palabra, nos la ayude a grabar en nuestro corazón y la abracemos con todo amor y gozo. Te bendigo por la sana doctrina y los buenos maestros también que nos ha dado. Gracias por aquellos buenos consejeros que nos han instruido bien, Señor, que han sido como Pablo, con conocimiento, que nos amaron, que nos buscaron para despojarnos y explotarnos, y que tenían las credenciales de haber dado todo por el Evangelio. Te bendigo pues por tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén.